Ivachuk es politólogo de la UBA, es magíster en sociología de la UNSAM, y estábamos diciendo, para aquellos que tengan buena memoria, en la época de los blogs era el escriba. Así que aquellos que tengan ahí un recuerdo, claro, no como carpetazo, creo que... ¿No es doxear esto? No, de ninguna manera, ¿no? Porque aparte ahora, si mal no recuerdo, también es el @ en Twitter de Nicolás, así que ahora lo preguntamos a él. Ahí está, muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo están? Buenos días. Preguntarán quién es esta persona con un gorro así medio... Salí un rato a correr, está muy lindo, se los recomiendo mientras escuchan la radio, caminar, estar al aire libre, es algo bueno, hace bien. Así que bueno. Bien, se suma al arranque optimista de los sábados, Nicolás. 3-1 voy perdiendo. Claro, optimistas contra pesimistas. Nicolás, hubo mucho debate en la semana sobre qué es lo que había que mirar de la victoria de Trump, ¿no? Porque por un lado tenía gente diciendo el problema fue el progresismo, la deriva progresista del Partido Demócrata. Gente diciendo el problema fue la situación económica, las condiciones materiales. Gente diciendo el problema es un cambio en la demografía electoral que hizo que los republicanos ahora sean el partido que expresa a la clase popular trabajadora y los demócratas expresan a una élite cultural, económica, enarbolando banderas nacionalistas, también, además, proteccionistas, claro, versus el globalismo. El globalismo, como se lo denomina. Bueno, todo eso estuvo circulando. Y por supuesto siempre viene bien un análisis fundamental. Y podría haber alguna más, ¿no? Digamos, está el casillero otros desarrolle. Seguramente hay más. Mira, me parece que es súper interesante lo que plantean. Porque efectivamente una impresión que me daba cuando escuchaba lo que pasó la noche de la elección y los días posteriores, en los análisis que se hacen en Estados Unidos, que digamos, son diversos, digamos, la situación me hace reír un poco porque me hace acordar bastante a todos los debates que ha habido acá frente al ascenso o al triunfo de Milei. Incluso, digamos, uno puede pensar que hay como casilleros predeterminados, ¿no? Uno que dice que el problema es el mensaje, otro que dice que el problema es la economía, otro problema que dice que el problema es la organización, otro que dice que el problema son los lenguajes, otro que señala que ciertos avances culturales y sociales que ha habido, sobre todo en lo que tiene que ver con las mujeres, ¿sí? Me parece que esa es la palabra. Muchas veces cuando hablamos de progresismo estamos ocultando que detrás de eso hay un elemento fuerte, importante, que es el de las mujeres en general, y qué rol ocupan en nuestra sociedad, en el mundo del trabajo, en la familia, etcétera, en la cultura. Y me parece que, y además de todo eso, también, al igual que aquí, se utilizan argumentos para hacer la autocrítica del de al lado, ¿no? Voy a hacer una autocrítica. Y bueno, la autocrítica en tercera persona. La autocrítica en tercera persona, a partir más o menos no sé si de la misma noche del martes, pero del miércoles en los Estados Unidos es moneda de todos los días, o sea, de ataque político al de al lado, digamos, en el campo de lo que fue derrotado. Yo te digo lo que a mí me impacta y mucho de lo que ocurrió. Lo primero es que voy tomando cosas que fui escuchando y algunas ya me olvidé de quién, pero bueno, voy haciendo un repaso de cuestiones que me parecen estructurales importantes. La primera es que en Estados Unidos, desde el año 2012, que el partido, la figura que está en el gobierno no gana una elección, ¿sí? Desde que se religió Barack Obama, vemos alternancia permanente. En el 16 Trump, en el 20 Biden, en este 24 Trump nuevamente. Por otra parte, hay un elemento que es que Trump está en campaña electoral desde el año 16, ¿sí? Desde hace 8 años está permanentemente, o sea, participó de las últimas 3 campañas electorales, lo cual es algo absolutamente anormal. Y cuando estuvo fuera conservó la centralidad, ¿no? También. Fue conservando, pero digamos, vos en Estados Unidos, al haber 2 mandatos y no poder tener más, vos no participás de 3 campañas electorales. Claro. Es algo absolutamente anormal, con lo cual hay otra anomalía. Un tercer elemento es que este año, en los países desarrollados, estamos llegando a fin del año, ningún oficialismo se impuso en la elección.
en los países desarrollados del norte, ningún oficialismo se impuso en una elección, y eso no pasó en todo el siglo XX. ¿Sí? Por otra parte, en nuestro hemisferio, en América Latina, desde el año 2015, no tengo el número acá a mano, tendría que preguntar a mi colega, compañero de cátedra, Mariano Fraschini, que lo sigue, pero más de la mitad, digamos, de las elecciones que ha habido en América Latina y América Central, y podemos incluir a México, han ganado las oposiciones. Y en más de la mitad de esos casos han ganado dirigentes y partidos que no existían antes. Esto nos suena mucho en la Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, por un lado es difícil pensar en esto que está pasando sin pensar que está ocurriendo algo muy grande. ¿Sí? Está ocurriendo algo que es muy macro. ¿Sí? Por otra parte, las democracias liberales, tal como se contean, se cuentan en algunos lugares, en algunas universidades de los países centrales, están en los últimos 10 años, 15 años, en mucha caída. ¿Sí? Entonces hace acordar a más o menos, después de un crecimiento de lo que se podía marcar como democracia liberal durante muchas décadas, estamos como en un momento de democracias liberales como había más o menos en la década del siglo XX. Entonces, en ese marco hay una disputa, digamos, geopolítica muy importante, donde, digamos, hay una palabra que está en boca del candidato que ganó, que es China. ¿Sí? Incluso hay memes, vieron Trump diciendo China, digamos, sí. Canciones, memes, etcétera, carteles. Entonces, digamos, nos encontramos ante una situación en la que se da un ascenso inexorable, entre comillas, de China y de Asia en general, y un descenso de Occidente y de Estados Unidos en particular, y se está determinando cómo va a ser eso. Digamos. A mí me cuesta mucho, sin ver todos esos elementos, entender lo que pasa. Por otra parte, en ese contexto de mucho malestar, digamos, donde la crisis financiera del año 2008-2009, internacional, que fue la más grande del año 30, la pandemia que se vivió en todo el mundo, está teniendo consecuencias que todavía se están viviendo. ¿Sí? Estados Unidos tiene en este momento, para matizar algunas de las cosas que se escuchan como eslogan, Estados Unidos tiene en este momento el crecimiento más fuerte, más importante de todo el mundo desarrollado, tiene los indicadores de economía real más fuertes, más crecientes de todo el mundo desarrollado, tiene el menor desempleo prácticamente de su historia, tiene el menor desempleo, como dicen ellos, de las minorías, no sé, negro, hispano, etcétera, de todas prácticamente su historia. Está desarrollando el plan industrial, la inversión industrial por parte del Estado y de los privados más grande en 50 años. O sea, está desarrollando el plan de infraestructura, de obra pública, de rutas, de autopistas, de puentes, de internet de alta velocidad, de ciudades que se preparan para el cambio climático, de agua, de cambiar las cloacas, el agua, la infraestructura completa de ese país más grande en 50 años. ¿Y cómo, perdón, te interrumpo un segundito acá? En ese marco, una cosita más, sí. En ese marco, la inflación que hubo en el año 22 en todo el mundo, por la guerra de Ucrania, una serie de cuestiones, digamos, pero un pico inflacionario que no se había visto desde décadas, digamos, está a la baja, pero todavía hay cosas que están caras. Entonces, hay un malestar muy grande por la cuestión de la inflación. Y ahí viene el debate, digamos, de todo esto que yo estoy mencionando y diciendo, que es, hay un libro que yo cito mucho, que es algo así como de alemanes a nazis, digamos, From the Germans into Nazis. Ahora no me voy a acordar el nombre del autor porque estoy un poco distraído, pero es un libro clásico, digamos, que un poco es un libro de un historiador, que un poco lo que evalúa es la pregunta, bueno, los alemanes, ¿se hicieron nazis porque hubo una hiperinflación en Alemania? ¿O pasó alguna otra cosa más? Peter Frisch. Bueno, bien, gracias, muchas gracias. Lo recomiendo si lo pueden leer, es un libro excelente, un clásico. Un poco el punto al que llega él, y esta es la discusión que hay. Yo no sé, ayer tenía discusiones con compañeros, con amigos, digamos, y es una discusión clásica. Bueno, es lo económico, es lo cultural, lo económico determina lo cultural. Bueno, parece haber una mezcla de cuestiones y de cambios muy grandes. Para decir lo que dice este libro, bueno, el autor se inclina por el hecho de que no es la hiperinflación lo que volvió nazis a los nazis, sino una cuestión que tenía que ver
más con una cuestión de tipo cultural, social que se dio. Y también hay un problema, digamos, en este tipo de debates, que es pensar, o voy a llevarlo el debate al extremo, el punto al extremo, digamos, bueno, las personas que se vuelven, que se inclinan por posiciones que son, que podríamos llamar autoritarias, abiertamente autoritarias, que algunos pueden llamar fascistas, digamos, en el sentido que lo que se plantea es que no es que hay un rival, sino que hay un enemigo, no es que ese rival hay que derrotarlo, sino que hay que destruirlo, donde las palabras tienen un peso, yo diría, más importante que los hechos, porque hay algunas palabras que más temprano que tarde llevan a hechos. Cuando Donald Trump decía que los haitianos se comían los gatos en un condado, ¿sí? No sé si lo recuerdan, Sí, si sí, los sí, gatos claro. y las mascotas, eh, las personas desarrollaron acciones violentas contra estas personas que vivían ahí de otra nacionalidad, ¿sí? Entonces, cuando aparecen estos exponentes, lo interesante o lo difícil es que, bueno, uno podría pensar que las personas son víctimas de una situación y de un malestar y se inclinan por esta posición, pero a la vez también son sujetos que deciden inclinarse por esa posición. Y la generación de estas comunidades negativas, donde en el marco de mucha incertidumbre uno se siente, esas personas generan sentimientos de pertenencia o de cierta tranquilidad, o canalizan sentimientos muy fuertes como son los del odio y del miedo, y los generan en este tipo de comunidades negativas. eh, bueno, eso también da algún tipo de seguridad, pertenecer a estas comunidades negativas, donde, bueno, en un punto cero, muy menor, puede ser estos muchachitos que van cantando ahí, que son, algunos son tuiteros y otros son no sé qué, y que van cantando una canción en contra de los cucas y qué sé yo, en un punto muy menor, y en un punto muy mayor son estas personas que reventaron el Capitolio el 6 de enero del Claro, año 2021, 22, perdón, 22. y que mataron a un par de personas y que algunos de ellos hoy están presos. Sí. Y Nicolás, que algunos de ellos hoy están presos. Entonces, me parece, para redondear sí. esto, también creo que estamos ante algo muy macro. Los demócratas gastaron $1.000 millones en una campaña muy buena, $1.000 millones en una campaña muy buena, bastante coordinada, bastante decente, y no pudieron ganar. Entonces, estamos ante un problema, ante una situación de envergadura mayor, donde hay responsabilidades de los dirigentes en particular, de los actores en particular, pero no es muy correcto reducirlo a, y algunos tienen responsabilidades mayores que otros en ese juego de la culpa, en los Estados Unidos, acá y en todos lados, pero no se resume, digamos, cuando escuchen, o yo la recomendación que daría, cuando escuchen, lo que pasó es esto en una línea, hay que desconfiar un poquito, Ujú. Sí. ¿sí? Hay que desconfiar un poquito. Nicolás, en el sentido de esto de que, a ver, porque abriste 2 millones de ventanas para, vamos a ver por cuál de todas las puertas entramos, pero la primera que se me ocurre en esto de, bueno, de esta transformación de los electorados, todo, quería hacer foco en el voto latino, ¿no? Donde vimos hasta allá como cuestiones de los que serían la segunda generación de latinos, o latinos que primera generación, pero de hace por ahí 10, 20 años, ya discriminando al recién llegado y votando a un tipo que está hablando explícitamente de construir un muro, ¿no? Deportaciones masivas. Para que no... y deportaciones, que es algo comparado en el ejemplo que hablabas del libro este, que es como que Hitler hubiera penetrado en el electorado judío, ¿no? Este, ahí qué es lo que se puede ver, que hay que analizar, que hay, o trayéndolo acá de sectores que vos sabés que les va a ir mal con las cuestiones que planteaba Milei, votando a Milei. Sí, los sectores no saben que les va a ir mal, piensan que les va a ir Nadie bien, vota contra sí mismo. digamos. Y Después, si sos estatal y votás a un Pero tipo en tu que... lógica no estás sí, pero votando contra piensan que les va a vos, ir bien. pensás que no Y te va a los, ir y a los, tocar. y los estatales pueden haber pensado eso, y los trabajadores de una planta industrial de una ciudad importante de Córdoba también, y la planta acaba de cerrar. Digamos, o sea, eso pasa más de lo que pensamos y en muchos Sí, electorados, digamos. O sí, sea, sí, sí. eh,
En las elecciones, lamentablemente, y nos rompemos la cabeza con eso, pero no existe el interés objetivo, digamos, del votante, sino que se desarrollan un montón de cuestiones y de procesos que hacen que esos votantes se expresan de esa manera, que cuando lo observamos de una distancia nos parece, y yo también me quedo perplejo como vos. Yo no sé tanto, no podría decir tanto de los votos, digamos, de cada uno de los sectores en particular de Estados Unidos. Sí creo que hay algo general, que es que en estas expresiones de derecha radical en el hemisferio norte tienen una característica y que es de parte diferente a las que estamos viviendo en el hemisferio sur, en el sur, y que tienen dos elementos muy, muy centrales, que es el tema de la inmigración, digamos, el otro es el inmigrante, y el tema, y también una fuerza bastante mayor, que eso puede tener, o no, diría que no funciona exactamente igual acá, en los lugares más pequeños, en las ciudades más pequeñas, o habría que indagar un poco si acá es así, digamos, puede haber algo de eso, en los lugares más alejados de las grandes metrópolis, ciudades. Lo de ese voto yo, sin conocer tanto, sí lo vinculo a esta cuestión de la centralidad que tiene como mensaje, como lugar de pertenencia, como fuerza, como lugar donde se canalizan esos sentimientos de odio y miedo, la cuestión del inmigrante y de la inmigración. Y en este caso me dirás, bueno, pero también son inmigrantes. Bueno, sí, es un país que la inmigración ha sido importante siempre, digamos, donde los blancos, los WASP, los blancos protestantes están ya prontos a ser una minoría. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar cada vez más seguido con grupos que eran minorías y empiezan a ser más importantes y forman parte de la dinámica política. Yo por lo pronto lo vincularía a eso más que a algún tipo de generalización, digamos, de otro tipo. Nicolás, en este abanico de posibles explicaciones que compartimos acá, pueden ser complementarias, no son necesariamente contradictorias o una o la otra, me quedo con dos datos que tiraste, uno referente a la economía y otro referente a la comunicación. En relación a la economía me sorprende este dato de que la desocupación sea la más baja de la historia en Estados Unidos, porque uno vio mucho énfasis puesto en ese tema, en cerrar barreras para que no vengan a sacarnos nuestros puestos de trabajo, invocando incluso a los padres fundadores y una cuestión así. O sea, sí la inflación, uno sabía que era un elemento, sorprende esto que decís de que lo de la desocupación no fuera así. Y en relación a lo otro, a este dato de que no gana ningún oficialismo en los países donde hay mayor conectividad, mayor intensidad del debate político y presencia, digo, ¿puede tener esto que ver con una característica sociológica más allá de la política, incluso donde todo se desgasta más rápido? Porque uno imaginaba o se sitúa en épocas donde la imagen de muchas personas de respetabilidad podía subsistir durante mucho tiempo y daría la sensación de que tenemos un problema hoy, que es que nada dura demasiado sin caer en cuanto a su legitimidad, porque todo el tiempo tenés ventanitas desde donde te pueden putear, te pueden decir de todo, o sea, ¿cómo haces para que una imagen permanezca indemne demasiado tiempo en un contexto comunicacional ahí, ¿no? Con todo mucho más acelerado? No sé lo que quiero, pero lo quiero Vamos ya. a una época donde todo liderazgo es corto, esa sería un poco la definición. La pregunta. Es una buena pregunta. Te agrego algo más de la situación en Estados Unidos. No solo es el desempleo más bajo, obviamente que es importante también ver, bueno, cómo son esos empleos, cuál es la calidad de esos empleos, pero a la vez hay una creación de empleo de calidad importante en Estados Unidos por estas políticas que yo te digo, digamos, y esto de la clase trabajadora. En términos relativos, el gobierno de Biden es el más pro clase trabajadora, entre comillas, de los últimos pro sindical 50 años también, en Estados ¿no? Unidos. Es pro-sindical. Uno de los primeros apoyos que hubo a la candidatura de Biden en su momento fue el del gremio de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, el gremio en el cual Biden participó de un bloqueo de una planta, ahora que están prohibidos por una ley en la Argentina, o son causal de despido, digamos, según una ley. Así que me parece que ahí hay, bueno, distintas cuestiones como para ver y para matizar. Por otra parte, me había olvidado de esto, pero para la semana que pasó, bueno, el martes, entre comillas, se cayó el gobierno que está ahora en Estados Unidos y el miércoles se cayó el gobierno que está en Alemania, el principal país de Europa. Entonces, estamos viviendo, digamos, una situación que es muy
digamos, muy especial, muy especial, muy especial. En cuanto a esto que vos decís, bueno, también está, como otra capa de estas múltiples crisis, cambios y mutaciones, digamos, cómo circulan los mensajes, cómo circula la información y cómo la gente se informa y participa del debate público y donde aparecen las plataformas que son las redes sociales como una cuestión muy central. En Estados Unidos tenés el momento de menor credibilidad de los medios establecidos, tenés un surgimiento, un crecimiento digamos, se habló mucho esta semana también entre estas razones de este resultado y este juego de la culpa que se estaba desarrollando ahora entre los distintos sectores del Partido Demócrata, en si la candidata demócrata había o no, o por qué no había participado de algunos de estos streamings o podcasts que son muy importantes en Estados Unidos y de los cuales había participado Trump. Yo también me quedo con o sea que ahí hay algo de lo que vos estás diciendo, de esto, si no es efímero, por lo menos una forma distinta en la que circulan los mensajes, las personas se informan, las personas toman contacto con la información del debate público, porque es efímero y también es efímero qué, es efímero qué, porque en esa cuestión de lo efímero también hay un montón de información que, bueno, que dicen que las vacunas no sirven para nada, hasta X cosa. Entonces, efímero y además, ¿de qué estamos debatiendo? ¿Qué estamos charlando? ¿No? Eso me parece que es algo que es, y que no es para nada menor, digamos, en el lugar en el que estaba en su mansión el señor Trump, estaba con el dueño de la plataforma X, ¿no? Y bueno, es un elemento, me parece central, de qué tipo de cancha ofrecen estas empresas que son las redes sociales para la circulación o no de ciertos mensajes, de cierta manera, con cierta dinámica. Eh, Así que eso me parece que es central. Creo también que pasa algo, yo sigo bastante a un encuestador y, digamos, experto en estudios de opinión, que también hace muchos grupos focales, que se llama Frank Luntz, que es republicano, ha trabajado para los republicanos mucho, y que él decía algo que también es para tener en cuenta sobre lo que ocurre acá, que a él le sorprendió el resultado, al final no, pero que en un momento creyó que Harris podía ganar, sobre todo después del debate televisivo del Trump y Harris, que a su criterio, por lo que él había medido en grupos focales en ese momento, a Trump le había ido muy, muy mal. Había ganado Harris. Otro déjà vu, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, pero no, o sea, acá los que decían que al candidato Massa le había ido bien eran como los analistas o la primera impresión, pero por ahí si vos ibas a indagar te daba otra cosa. Acá este experto lo decía habiendo indagado, o sea, habiendo hablado con votantes en estudios de opinión donde los votantes en esos estudios que él tenía decían, no, a este fulano le fue muy mal, a esta mujer le fue muy bien, me interesó, quiero, digamos, a votantes de Trump decían que había estado mal Trump y no les había gustado como había estado y lo criticaban. O sea que en ese momento, repito lo que dice este comentarista, él pensó que Harris tenía una posibilidad de ganar. Pero ahí pasó algo, según él, y esto sí me parece que es importante para tomarlo en cuenta, que los votantes querían saber más sobre Harris, querían saber más, querían saber qué iba a hacer, cuáles eran las medidas puntuales que iba a tomar, qué iba a hacer el primer día, qué iba a hacer el segundo día, cómo iba a hacer eso que ella estaba planteando. Querían detalles, querían conocer. Y hay momentos de las campañas donde los candidatos que piensan que tienen una ventaja se callan. Tienden a callarse, tienden a jugar más conservador, Harris evitó muchas entrevistas, tuvo problemas en entrevistas, y tuvo problemas que también nos pueden sonar, porque son problemas donde los partidos, las fuerzas políticas que no son de estas derechas radicales o que se enfrentan a estas derechas radicales, tenemos un problema, muchos de los que nos adscribimos a esas fuerzas políticas, en explicar en una línea qué es lo que vamos a hacer, cuál es la propuesta y explicarla y que haga sentido de una manera corta, ¿no? Entonces, las propuestas digamos, o sea, y en ese momento esa campaña empezó a hablar más en lo negativo y empezó a plantear más no Trump que sí yo. Yo creo que eso es algo importante para aprender en el sentido de, bueno, ¿cuál es el mensaje por la positiva? Digamos, ¿qué es lo que va a hacer uno? Porque a la vez los votantes, quiero decir, esta ola que hay de gobiernos de derecha radical,
Es una ola, es importante en términos relativos, sí, pero bueno, Trump se impuso por 2 puntos, ¿sí? En una elección que en Estados Unidos es bastante, y a cómo venir la elección es bastante, yo lo entiendo eso, pero en términos de una elección leída en términos internacionales no es una ola, ¿sí? Sino que es una diferencia de 2 puntos. El otro electorado existe, o sea, Ujú. eso también hay que tenerlo en cuenta. Los Mm. otros valores, el otro electorado, esas mujeres que están preocupadas, muy preocupadas y se movilizan por la cuestión en Estados Unidos, sobre todo el recorte de la posibilidad de tener el derecho al aborto y otras cuestiones, están ahí. No es que no existen más. Claro. Los latinos, los puertorriqueños que decidieron no votar a Trump y que se vieron, digamos, atacados, heridos, preocupados por las cuestiones que se decían sobre los puertorriqueños, que eran una basura en los actos de Trump, están ahí, siguen existiendo, no Claro. se fueron a ningún lado. Entonces, creo que ahí hay algo que también que hay que tomar y tener en cuenta, y bueno, ¿y cuál es el mensaje por la positiva hacia todos esos distintos actores? Más que cuidado con este, no votes a este es peligroso, ¿no? Entonces ahí me parece que sí hay para sumar a las distintas cuestiones que estuvimos viendo acá, hay un elemento importante. Nicolás, te agradecemos muchísimo este rato para charlar, nos dejaste un montón de puertas y de puntas y creo que es una de las razones por las cuales te convocamos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que ande todo bien. A seguir con ese trote de sábado Vamos, matutino. vamos, vamos todavía. Hasta Vamos con el pronto. optimismo. Chao, chao. Nicolás Tereshchuk, entonces decíamos politólogo, tiene también un magíster en la USAM y además una activa participación en redes sociales desde la época de los blogs, cuando era el escriba, hasta ahora en Twitter, donde también lo pueden encontrar como La cuestión @escriba. ahí y en relación a lo que